Este proyecto trata sobre el diseño, simulación y análisis de un sistema de instrumentación que convierte señales de corriente alterna en señales de corriente continua, incluso cuando la frecuencia cambia. El sistema está dividido en tres partes. Primero, un oscilador senoidal de frecuencia variable. Segundo, un rectificador de precisión de onda completa. Y por último, un filtro paso bajas Butterworth. Cabe mencionar que cada bloque se analizó y simuló cuidadosamente para asegurar que la conversión fuera eficiente y el circuito funcionara de manera correcta. Se logró obtener una señal de salida proporcional a la amplitud de entrada. Y por último, las aplicaciones de este diseño pueden ser en áreas como instrumentación biomédica y en la medición de señales eléctricas. Para la etapa 1 de nuestro proyecto utilizamos un oscilador senoidal de frecuencia variable, el cual genera señales periódicas como ondas senoidales a partir de una fuente de corriente continua. Y estos osciladores se usan para establecer frecuencias en audio como señales de reloj. El que usamos en nuestro proyecto fue diseñado a partir del criterio de Barkhausen, el cual requiere una ganancia de lazo unitaria y una fase total de 0 grados o múltiplos de 360 grados. Estos osciladores son útiles para pruebas y en la calibración de equipos electrónicos. Para los cálculos que utilizamos para la implementación del oscilador, tenemos lo siguiente. Primero, calculamos las impedancias tanto de un capacitor como de las resistencias, primero en serie y luego en paralelo. Utilizamos la impedancia del capacitor en el dominio de Laplace, que es 1 sobre SC, para poder hacer este análisis. Y estas expresiones nos permiten determinar cómo se comporta la red en frecuencia y nos ayudan a diseñar la parte de la retroalimentación del oscilador para que pueda cumplir con con las condiciones necesarias. Entonces ya establecimos lo que es Z1 y Z2 como ecuaciones para utilizarlas en nuestro próximo análisis del nodo BP, cuya ecuación sería V0 multiplicado por la impedancia 2 entre la impedancia 1 por la impedancia 2. Y como ya tenemos las ecuaciones, tanto de Z1 como de Z2, lo que sigue es sustituir estos valores en la ecuación de VP. Y luego multiplicamos lo que nos quedó por SC para eliminar las fracciones y factorizamos la ecuación por completo. Ya que ya no haya más que factorizar, vamos a sustituir las S recordando que S es igual a J omega y que S al cuadrado es igual a menos omega cuadrado. El siguiente paso es analizar el nodo Vn, el cual mediante un divisor de tensión nos queda que VO multiplica la resistencia A y esto se divide entre la resistencia A más la resistencia F y según las propiedades del OPAMP tenemos que Vn es igual a Vp. Y como ya tenemos ambas ecuaciones, entonces las igualamos y las factorizamos. Luego, igualamos dos expresiones complejas separando la parte real de la parte imaginaria, porque esto nos permite aplicar las condiciones para que el circuito oscile. De la parte real obtenemos la condición de la frecuencia natural y al despejar encontramos la fórmula de la frecuencia de oscilación, que depende de R y de C. Pero con esta fórmula podemos despejar R, ya que la frecuencia de oscilación la obtuvimos sumando el último número de nuestras matrículas y luego lo que nos da multiplicarlo por 0.1. Este valor lo sustituimos en la fórmula y obtenemos que es 6.36 kiloohms el valor final de R. Aquí presentamos el circuito simulado en Multisim, el cual podemos ver cómo está conectado al osciloscopio, el cual nos ayuda a ver cómo se va a generar la onda con la frecuencia que obtuvimos. Continuamos con la etapa 2, la cual consta de un rectificador de precisión de onda completa, la cual tiene amplificadores operacionales y diodos de alta velocidad.
Este tipo de rectificadores permiten procesar señales de alta amplitud sin obtener pérdidas en el umbral, como normalmente lo hacen los diodos de silicio. La señal de entrada senoidal se convierte en una señal unidireccional, la cual es rectificada y mantiene su proporcionalidad con respecto a la amplitud original. Bueno, ahora continuamos con los cálculos para este rectificador. Cabe mencionar que el diseño lo obtuvimos de las indicaciones del proyecto y pues nosotros hicimos el análisis. Este análisis lo dividimos en tres partes. Primero analizamos el amplificador operacional 1, después sacamos las ecuaciones del amplificador operacional 2 para obtener pues las ecuaciones de ganancia y al final pues hicimos una selección de las resistencias. Primero explicaremos pues la primera etapa, que es la que actúa como un comparador, que es el amplificador operacional 1. Quiere decir que cuando la señal de entrada es mayor a 0, o sea, es positiva, el diodo 1 no va a conducir y el diodo 2 sí va a conducir, por lo que la señal va a pasar al segundo amplificador. Sin embargo, cuando la señal de entrada es negativa o es menor a 0, el diodo 1 va a conducir y el diodo 2 no va a conducir, por lo que el circuito ahora se va a comportar como un amplificador inversor con ganancia positiva para que así se invierta la señal y siempre pues nos dé positiva la salida. Ahora, el amplificador operacional número 2. Esta etapa pues ahora es el encargado de amplificar la señal rectificada por el amplificador operacional 1. Y pues aquí se pueden ver las ecuaciones que obtuvimos de las ganancias de la ganancia negativa y de la ganancia positiva. Se ajustaron las resistencias, bueno, se van a ajustar las resistencias para que la ganancia total sea 2 y pues la relación de estas resistencias va a estar diseñada para que se cumpla que la señal de salida va a ser igual a la ganancia por la señal de entrada. Ahora, la última etapa pues la última etapa de este análisis se basa en la selección de las resistencias y pues declaramos, como lo venía en el diseño, que la resistencia número 1, la número 2, la número 4 y R van a tener el mismo valor, que pues es 10 kilo ohms, mientras que la resistencia 3 va a ser la mitad de la resistencia y pues la resistencia 5 va a ser la ganancia por la resistencia. Ahora sí, se cumplieron las condiciones para que las ganancias sean parciales, tanto la positiva como pues la negativa, y sean iguales y den como resultado una ganancia de 2. Bueno, ahora aquí tenemos el diagrama esquemático en Multisim y se puede ver cómo se conectó el generador de funciones, tanto como el oscilador, a este rectificador. Y pues ahora a continuación vamos a ver cómo nos dio la señal en el oscilador. Ahora aquí podemos ver la respuesta del oscilador en la simulación de Multisim y también agregó una foto de cómo se vio la respuesta del oscilador en el laboratorio. Podemos observar que son iguales y para explicar un poquito mejor, pues la señal amarilla es la entrada senoidal, mientras que la morada es donde se rectificaron ambos ciclos, convirtiendo toda la señal a positiva, sin perder el voltaje de los diodos. Ahora, esto confirma que el circuito funciona correctamente. Cabe mencionar que se utilizó una frecuencia de 2.5 kHz. Bueno, y siguiendo con la etapa 3, diseñaremos un filtro Butterworth. En este sistema emplearemos un filtro paso bajo de orden n que calcularemos más adelante con una frecuencia de corte igual a 1.2 por la frecuencia de oscilación. Primeramente calcularemos el orden y esto lo haremos sumando el último dígito de cada una de nuestras matrículas, lo cual nos da igual a 25. Y si vemos bien abajo se nos dieron ciertas condiciones y esta condición nos dice que nuestro filtro será de orden 6. Y bueno, ahora ubicaremos orden 6 en nuestra tabla de valores para pasa baja activo Butterworth y podemos visualizar que vamos a tener un filtro con 3 etapas y 2 capacitores con 2 resistencias en cada una de ellas. Seguimos con el cálculo. Ya se sabía que la frecuencia de oscilación era de 2.5K y como mencionamos al principio, la frecuencia de corte iba a ser esos 2.5K por 1.2 que nos da 3 kHz. Seguimos.
Primero vamos a sacar el factor de escala de C, suponiendo una resistencia de 10 kiloohms, lo cual nos da una capacitancia de 5.3 nanofaradios. Para la etapa 1 hacemos el cálculo de los dos capacitores, lo cual es capacitor 1 entre capacitancia y capacitor 2 por capacitancia, y sacamos cada uno de los valores para cada una de las etapas. Y al final tenemos este diseño. Y esto lo podemos corroborar en la simulación, donde si nos posicionamos a una frecuencia de menos 3 decibeles, tenemos 3 kilohertz. Aquí en esta simulación podemos observar cada uno de los valores de los capacitores y los valores de las resistencias, que todos son iguales con 10 kiloohms. Muchas gracias. Bueno, como parte de nuestro reporte, tenemos que encontrar una aplicación la cual utilice nuestras 3 etapas de nuestro PIA, que vendría siendo el oscilador, el paso banda y el filtro paso bajo Butterworth. Entonces, nosotros encontramos que un electrocardiograma cumple con estos requisitos, porque tenemos que usar estas 3 etapas para nosotros poder analizar la señal de nuestro corazón, ¿verdad? Para poder adaptar los valores de nuestro sistema al de un electrocardiograma con unos parámetros fisiológicos similares, encontramos que los que nuestro cuerpo usa, o las señales de frecuencia que nuestro cuerpo lanza en nuestro corazón, están en un rango de 0.05 Hz a 150 Hz. Entonces, para nuestros filtros y nuestro diseño vamos a estar utilizando esas frecuencias. Las etapas en las que consiste nuestro diseño es un oscilador de puente de Wien que genere señales similares a las que están dentro de un rango fisiológico de un electrocardiograma, un rectificador de onda completa, un filtro paso banda para resaltar el complejo QR, y por último un filtro paso bajas de Butterworth para eliminar el contenido de alta frecuencia que pueda ser nuestro sistema, o sea, para eliminar cualquier tipo de ruido que se pueda colar. Para determinar las resistencias y los capacitores que vamos a usar, pues para nuestro oscilador, como ocupamos una frecuencia de 150 Hz, vamos a usar capacitores de 47 nanofaradios y nos quedaría una resistencia de 22.5K. Después, para nuestro filtro paso banda, que nosotros necesitaremos una frecuencia de 70 Hz, que es en lo que está oscilando ese rango Q, vamos a utilizar capacitores de 100 nanos y nos quedaría una resistencia de 22.7 kiloohms. Y por último, para el Butterworth, vamos a utilizar igual una frecuencia de 150 Hz y nos quedaría con unos capacitores de 680 nanofaradios, una resistencia de 1.56 kilos. Esa básicamente sería la aplicación de nuestro sistema, y aquí hay una imagen también del resultado que nos enseña cómo saldría nuestra onda, cómo la filtra, y esa fue la aplicación que nosotros usamos. Para la etapa número 4 se nos pidió que integráramos en un solo circuito todas las últimas 3 etapas que fueron explicadas anteriormente. Nosotros las integramos a partir de un protoboard. En esta imagen se puede observar abajo a la izquierda la primera etapa, que es el oscilador, la segunda etapa, que es el filtro rectificador, y la tercera etapa en la parte de arriba, que es el filtro Butterworth. Estas 3 fueron llevadas al laboratorio de electrónica y fueron probadas mediante un osciloscopio para poder observar sus formas de onda de entrada y de salida en cada una. En estas imágenes podemos ver la onda de salida del oscilador, el cual tiene una frecuencia cercana a los cálculos, la cual es de 2.5 kHz, y también podemos observar la forma de onda de salida del rectificador de onda completa. Podemos ver que se rectifica correctamente, y esto ya nos da la entrada que vamos a utilizar para nuestro filtro Butterworth. En esas otras imágenes lo que observamos es ya la entrada y la salida que tiene nuestro filtro Butterworth. Vemos que la entrada es la forma de onda rectificada de la etapa número 2 y que la salida es una onda plana.
Podemos comprobar que el resultado es correcto porque podemos observar que el voltaje promedio de ambos es un valor muy parecido. En este caso varían por 0,2 de volts.